Imaginaos esto. El Ministerio de Consumo manda una carta, pero ojo, no es para el inquilino, no, es para el casero. Y tampoco para un casero cualquiera, sino para 13 empresas gigantes que juntas son dueñas de unas 100.000 viviendas en España. ¿Y qué decía la carta? Pues básicamente era una advertencia. La historia arranca con esa notificación oficial. El gobierno les estaba recordando a estos 13 grandes tenedores, como se les llama, que tenían la obligación de prorrogar los contratos de alquiler. La verdad es que suena bastante importante, ¿no? Pues a pesar de lo importante que parecía, los nombres de esas 13 empresas nunca se publicaron. Un silencio, la verdad, muy llamativo. Pues bien, hoy vamos a romper ese silencio. Vamos a descubrir quiénes son los verdaderos gigantes del alquiler en España, y todo gracias a una investigación pionera de la Fundación Cibio. Para entender quiénes son, primero tenemos que ver cómo se ha conseguido esta información. Y es curioso porque todo empieza no con lo que se sabe, sino con lo que se nos oculta. A ver, la investigación fue sencilla. Se pidieron datos a todas las comunidades autónomas sobre las empresas que tuvieran 50 alquileres o más. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que solo respondieron 11 de 17. Comunidades como Castilla y León, por ejemplo, se negaron en rotundo a dar la información, creando un agujero negro de datos desde el principio. Pero es que, incluso con esa información tan parcial, salieron a la luz 737 empresas que cumplen ese criterio de gran tenedor. El número, ya de por sí, es para quedarse pensando. Y si sumamos todo, propietarios privados y públicos, resulta que estas entidades controlan más de 303.000 viviendas, solo en esas 11 comunidades. Esto supone más del 15% de todo el mercado de alquiler en las zonas que se han analizado. Es una concentración brutal. Y bien, ¿quiénes son esta gente? Porque, aunque la mayoría de esas 700 y pico empresas son inmobiliarias, el poder de verdad, el de verdad, se concentra en dos tipos de jugadores que dominan el mercado de una forma aplastante. Por un lado, tenemos a unas 15 entidades bancarias españolas que, entre todas, acumulan más de 40.000 viviendas. Y por otro, solo 16 fondos de inversión de Estados Unidos que controlan casi 32.200. Juntos, estos dos grupos, que son muy poquitos en número, tienen muchísimo más que las 600 y pico inmobiliarias restantes juntas. Y ahora sí, ha llegado el momento de ponerles nombre y apellidos. Vamos a ver el ranking de los mayores caseros privados de España, esos que el gobierno no mencionó, basándonos en los datos que sí se han podido conseguir. En el puesto número 1, con casi 22.000 alquileres, CaixaBank, que ya no es solo un banco, es que es el mayor propietario privado de viviendas en Andalucía, en Cataluña, en Aragón y en la Comunidad Valenciana. Casi nada. Le sigue muy de cerca el gigante estadounidense Blackstone, que tiene casi 20.000 viviendas a través de sus diferentes filiales. Y mucho ojo, porque en la Comunidad de Madrid es el rey absoluto. Más de 13.000 de sus pisos están allí. La lista, claro, sigue con otros pesos pesados y el patrón se repite una y otra vez. Nos encontramos al gestor inmobiliario CBR, al fondo estadounidense Cerberus y otra vez a los grandes bancos de aquí, Santander con 5.000 viviendas, Sabadell y Unicaja con más de 4.000 cada uno y el BBVA con más de 2.600. El patrón es que está clarísimo, ¿no? O son bancos españoles que se hicieron caseros a la fuerza después de la crisis financiera, o son fondos de inversión norteamericanos que llegaron y compraron paquetes enormes de viviendas. Solo las empresas de este top 11 suman más de 77.000 contratos de alquilar. Y recordemos, esto es con la foto a medias. Pero bueno, estas cifras, que ya de por sí parecen una barbaridad, en realidad son estimaciones muy conservadoras. Lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg. Lo que sabemos es solo esa pequeña parte que se ve por encima del agua. Por debajo, la realidad es muchísimo más grande. Y la pregunta es, ¿cómo se oculta todo lo demás? Pues mirad, una táctica clave es usar decenas de sociedades filiales. Los grandes fondos y los bancos crean un montón de empresas más pequeñas que por sí solas gestionan menos de 50 viviendas. Y claro, así pasan por debajo del radar de la estadística oficial. Es una jugada maestra. Y a todo esto hay que sumarle otros dos factores clave. Primero, los alquileres en negro, donde la fianza no se deposita y, por tanto, son invisibles para el sistema. Y, por supuesto, todos los datos que faltan de las comunidades que, directamente, no quisieron colaborar. Toda esta opacidad, todo este lío, nos lleva a una última pregunta, que quizás sea la más importante de todas, la que tiene que ver con la transparencia y con nuestro derecho a saber. Y esto nos deja con una reflexión fundamental. En un país donde el acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas sociales que tenemos, ¿de verdad no es de interés público saber quién está acumulando miles y miles de pisos?
Lo más irónico de todo esto es que mientras el gobierno usaba un decreto para en teoría proteger a los inquilinos, al mismo tiempo, con su silencio, estaba protegiendo el anonimato de los mayores propietarios. Se protegía una parte, sí, pero se ocultaba la otra. Al final, tener acceso a esta información es clave. Es fundamental para entender cómo funciona de verdad el mercado y para poder exigir responsabilidades, porque saber quién es el dueño de la casa en la que vivimos no debería ser un lujo, es sencillamente un derecho.